Bueno, continuamos, muchachos, ahora sí. Estamos mirando, ¿no? Listo. ¿Sí miramos la diapositiva? Sí, profe. Sí estamos, ¿no? Ya, comenzamos de nuevo. Vamos a continuar. Entonces, estábamos hablando un poco de la velocidad, ¿no es cierto? De la foro este. Entonces decíamos que nosotros siempre calculamos, en este caso, el caudal con la velocidad media, ¿no es cierto? Aquí estamos, entonces decíamos que la velocidad media estaría por acá, más o menos. Sí, estamos en velocidad media aquí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? La formulita esta que dice normalmente, nosotros la velocidad media la tomamos a 0.85 de la velocidad superficial. Entonces hemos calculado, nosotros en este caso calculamos nuestra velocidad superficial aquí, a través de esta formulita que pusimos acá, ¿sí? Y ya sabemos eso. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros saber? En este caso dijimos que la fórmula de continuidad, que era el caudal, era igual a ¿qué? Era igual en este caso al área por la velocidad. A eso, ¿no es cierto? Decíamos que era igual. Entonces, ¿qué nos falta? La velocidad en este caso sería la velocidad ¿qué? La velocidad media, ¿no es cierto? Ya. Lo que nos falta es el área. Entonces, el área, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, lo que hacemos es simplemente, si es que este fuera el cauce, tenemos que tratar, en este caso, de medir, en este caso, el área. Digamos, en este caso, el área. ¿Cómo sería el área? Entonces, si es que fuera, en este caso, el nivel, yo tendría que tener, o sea, opciones a qué? A que pueda yo, en este caso, ingresar con algún tipo en este caso, alguna varilla, algún tipo de madera, esa cosa, y medir la altura, por ejemplo, en la orilla izquierda, ¿no es cierto? Si es que fuera el canal medir la altura acá, ¿sí? Y el ancho del río. Con estas dos alturas, el ancho del río, tendría yo más o menos una área similar a qué? Asemejaría a un área qué? A una área rectangular. Entonces el área va a ser igual, en este caso, el ancho del río, ¿no es cierto? En este caso podría ser sería en este caso B. Entonces sería, en este caso, ¿qué sería? Al B por cuánto? Por el H, que sería en este caso H. Aquí tenemos un H1 y aquí un H2. Si tengo opción a medir una altura media acá, puedo tomar otra altura media y tomar acá. ¿Sí? Tendría un H3. H3 y aquí sería H2. Entonces igual tendría un H1 más H2 más H3 y al final un H media, ¿no es cierto? Tendría aquí un H media y con esta H media pues calculo por esta H media. Entonces calculo el área, ¿cuánto saldrá? En metros cuadrados. ¿Sí? Entonces ahora sí ya tengo tantos metros cuadrados. Área, que tengo esa calculé aquí, por velocidad, entonces obtendré el caudal que circula en ese lugar. ¿Sí? Directamente el caudal que necesitaba saber. Si se dan cuenta, entonces yo puedo hacer este es un aforo que lo puedo hacer igual, ¿dónde? En campo nosotros, en campo, y podemos comprobar con el aforo hecho con molinete. No va a tener prácticamente mucho error, casi nada de error. Haciendo las consideraciones que acabo de indicar, y en este caso he calculado el caudal circulante en ese río, ¿sí? Ahora, estos métodos, yo inicialmente había dicho, bueno, el aforo volumétrico yo utilizo en cauces pequeños, pero ya este aforo puedo considerar ya en cauces más o menos relativamente grandes. Ya puedo hacer relativamente grandes, donde yo puedo, ¿qué? Donde yo puedo medir estas alturas de
En este caso, alturas de qué? Del lecho del río. Sacar en este caso el área. El área siempre lo que hacemos es asemejar. ¿Qué quiere decir asemejar? Es decir, asemejar a una figura geométrica. Si es que tengo el cauce tampoco muy inclinado, de pronto puedo asemejar yo que sea una figura trapezoidal, ¿no es cierto? Puedo calcular esto. Y en la trapezoidal puede ser en este caso sacar el área, que es igual a ¿qué? Es igual a B por Y, en este caso a B por Y, más MY cuadrado. ¿Cierto? Más MY cuadrado. Puedo sacar esto. ¿Ya? El otro, en cambio, área B por H. Entonces, dependiendo del cauce cómo esté, si está tan inclinado, yo puedo trabajar y sacar estos datos del cauce. Y si no, pues por lo general lo que se asemeja es a un tipo de cauce con una sección rectangular. Y aplico esta fórmula para calcular el área, o aplico esta fórmula para calcular la otra área de acá. Sabiendo que esta M, ¿qué es? Esta M es la pendiente de este ángulo, en este caso de la, aquí M. Esto vale M. ¿Sí? Entonces ahí nada más. O sea, este será el B, ¿no es cierto? Este será B, este es el B, y este sería el H que yo mido en este caso, la altura del agua. Hay que entender que este H siempre se refiere a ¿qué? Se refiere a la altura del agua, más no a la altura del río. Sí, no a la altura del río, porque el río, la altura en este caso de la margen puede ser por acá arriba. Lo que estoy hablando es de la altura de agua, por si acaso, no altura de agua, si este calado acá. Sí, eso sería más o menos lo que se refiere a qué, a lo que es el cálculo del caudal aplicando el método del flotador. También se llama, este caso se llama aforo superficial, también lo llaman a veces algunos técnicos. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene algún comentario ahí? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el aforo en este caso con molinetes. Si me están escuchando, todos, ¿no? Carla, ¿sí está? Sí, ¿no? Ya. Sí. Vamos a ver, entonces vamos a ver lo que dije en este caso aforo con molinetes, que es el más utilizado a nivel universal. Sí, el aforo con molinetes. Este tipo de sistema de aforo con molinetes también son, en este caso, utilizar lo que son los correntómetros. Los correntómetros, por ejemplo, el INAMI utiliza lo que se llama la ADCP. La ADCP generalmente utilizamos para lo que son ríos muy grandes, como el río Napo, el río Amazonas, el río Esmeraldas, ríos bastante grandes, ¿no? Bastante grandes en donde lo que hacemos es, así es, utiliza el mismo sistema de la estación automática, donde yo puedo ir pues al ancho del río, en este caso, si es que este es el ancho del río, si yo voy aquí a través de una canoita acá, con ese sistema, de aquí que se llama la DCP, entonces esto lo que va a hacer es simplemente me va a medir estas alturitas, ¿no? Estas alturitas así me va a ir midiendo, sí, este es el ancho, ¿no? Orilla izquierda, siempre se hace el aforo ¿desde dónde? De orilla izquierda a orilla derecha, siempre el aforo va así, ya. Entonces comienzo acá, voy y voy tomando diferentes alturas, las velocidades y al final me va a obtener el caudal ya directamente calculado en esa sección, ¿sí? Un tiempo dado, ¿no? Entonces, también tiene la misma función, en este caso, esta se llama la ADCP, que utiliza el INAMI y que fueron traídos por los franceses, ¿no es cierto? Ya, ya, a la ADCP, que normalmente los llaman los correntómetros, ¿no es cierto? Bueno, pero eso algún rato vamos a utilizar, ¿no? Si es que podemos ver. Si no, pues existe esto y pues, se puede investigar. Hay gente que está especializada en esto, en el INAMI, que tiene esa parte. Bueno, entonces aquí pues ya dijimos que las formas de hacer el aforo con molinete, ¿cuáles son? La primera de vadeo. ¿Cuál era el vadeo? ¿Se acuerdan el señor que estaba en el río? Sí, ingresado en el río con su molinete. Ese es vadeo, ¿sí? Aquí dice desde pasarela puente. Ustedes vieron justamente en el carrito de aforo que se iba el señor por encima de un cable, pasaba, como pasar por ¿cómo se llama? Cuando ustedes se han ido a baños, pasan de un lado del río al otro lado, ¿no es cierto? La tarabita que se llama ahí, ¿no es cierto? Exactamente esa tarabita es la misma que tiene el INAMI en las estaciones, que en este caso no se llama tarabita, se llama carro de aforo, ¿sí? Sí, entonces hablamos de puente pasarela,
Aquí lo hemos construido, dice cable de orilla a orilla, carro de afor, lo que estaba hablando, ¿no es cierto? Sí, este caso vamos acá. Cable orilla a orilla fijo, bueno, aquí hay cantidad de cosas que podemos ver, ¿no es cierto? Lo que tiene en este caso el INAM. Y finalmente lo que acaba de decir un poco lo que es la ADCP, ¿sí? Navegando en barco, como decía, o en canoa, ¿no? Esto se lo hace experimente. Aquí, ¿qué nos determina aquí? Miren, velocidad y rumbo, ¿no es cierto? También rumbo, un poco orientado a lo que son la parte cartográfica, ¿no es cierto? Norte, este, oeste, el rumbo se mide respecto siempre al norte geográfico, ¿no es cierto? Sí, entonces siempre se trabaja con esto, ¿ya? Entonces, miren ustedes, entonces las formas de realizar como lentes son estas, ¿ya? Bueno, vamos a continuar. Ya, ahora sí vamos a bajar con lo que es el molinete, ¿no es cierto? Aquí está la ecuación que les puse ya anteriormente, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa es igual a esta ecuación de acá. Entonces, si ustedes pueden ver, pues aquí vamos a ver esto, ¿no es cierto? Entonces, o sea, vamos a ver, hablamos del molinete, ¿no es cierto? Pero esta ecuación lo utiliza cualquier tipo de correntómetro, cualquier tipo, la ADCP, toda esa cosa, esta ecuación. Lo que pasa es que esas estaciones, digamos, estos equipos, los otros son ya equipos bastante sofisticados y que internamente lo hace todo, ¿no? Calcula la velocidad, tiene sus calibraciones, todas esas cosas, y al final lo que nos va entregando ya son incluso ya gráficos, nos entregan todas esas cosas, ¿sí? Entonces, miren ustedes, aquí estamos exactamente en lo que es la velocidad. ¿Qué es lo que calcula esto? Es la velocidad a diferentes alturas, ¿no? Miren, por ejemplo, vamos a ver aquí. Entonces, si yo tengo, este es el nivel el lecho del río, ese es el nivel del río, ¿sí? Ese es el nivel del río. Ya. Entonces, lo que pasa es que aquí, si yo estoy haciendo el aforo en este punto, esa es la altura, ¿no? Entonces, esa es la altura h del río, o el nivel del río. Entonces, yo voy obteniendo velocidades y obtengo esta curva por lo general. En un flujo uniforme, en un canal rectangular, la forma de la curva en este caso se llama, ¿qué se llama en este caso? La curva de velocidad se llama esto. Se llama curva de velocidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el eje X, en este caso, si yo tomaría este como eje X, está dado ¿qué? Está dado lo que es la velocidad. Y en el eje Y está dando ¿qué? Está dando la altura. ¿Sí? El eje Y sería en este caso, aquí el eje Y sería la altura. Entonces, si yo multiplico altura por velocidad, me da lo que se llama la curva de velocidades, esta curva. Y por lo general, la curva de velocidades en un canal con un régimen casi uniforme me da lo que es una sección parabólica. ¿Sí? Parabólica. Es una sección parabólica. ¿Sí? Y en este caso, pues, como nos dijimos anteriormente, nosotros para calcular el caudal tenemos que saber en qué sitio se ubica la estación, perdón, la velocidad media, que sería en este caso, la velocidad media, que sería en este caso, que sería hasta aquí. ¿Sí? No necesariamente la velocidad media está por acá arriba, sino más o menos por aquí. Ya, es la velocidad media. Y aquí dice que la velocidad media, miren ustedes, distribución vertical las velocidades, porque las velocidades que ustedes pueden ver, yo dije inicialmente, la velocidad aquí, ¿cuánto era? Era cero, ¿no es cierto? Entonces la velocidad en el fondo siempre va a ser cero. De ahí comienza y comenzará a haber velocidad, 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 y la velocidad mayor va a dar esto. Aunque no necesariamente la velocidad, la máxima se da en la superficial, sino un poquito más abajo, que es más o menos a 0.05 de lo que es en este caso la superficie del agua, se da más o menos la velocidad máxima en un flujo. ¿Sí? Entonces está claro que está para acá, pero más o menos la curva media casi viene por aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la velocidad media más o menos está ¿qué? Aquí dice está, mire, dice es a cero, a velocidad media está la velocidad a 0.6 de h, más o menos. Tengo si h vale 6, 0.6 está más o menos a 3.6 de h. Sí, porque 6.6 6 por 36 son 3.6, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad estaría, si es que esto vale 6, pongamos un caso vale 6, este h, entonces la velocidad media estaría a 3.6 de h, más o menos acá. ¿Sí? A 3.6 de h. 3.6 metros, ¿no? Aquí más o menos, la velocidad media. De acuerdo a la formulita que tenemos.
O también la velocidad media puedo calcular a través de esto, para estar más seguro, que sería igual a ¿qué? A 0.8 de h, que sería en este caso 6 por 8, 48 sería 4.8 más 0.2, 6 por 2, 12, sería en este caso 5, 6, estaría más o menos a 3 metros, en este caso, de la velocidad media, aplicando esa fórmula. Cualquiera de las fórmulas es válida para estimar en qué punto se encuentra ubicada la velocidad media. ¿Ya? Es lo que quiero decir. Pero con esto quiero decir lo siguiente, señores. Vamos a ver. Hemos visto simplemente la ubicación de la velocidad media. Pero aquí quiero saber cómo yo calculo la velocidad, en este caso a través de lo que se llama, en este caso, el molinete. Y vamos a ver con eso, ¿no es cierto? Entonces, esa se llama la ecuación de velocidad, el molinete. Y esta ecuación dijimos que esto lo ocupa todo, es automática, lo que quiera. Ya. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? Es la velocidad calculada ¿dónde? A cualquier nivel del agua. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Estamos aquí, entonces aquí voy a hacer, bueno, aquí está la indicado, pero si yo tengo este valor, tengo aquí, por ejemplo, vamos acá, ¿ya? Entonces yo tengo esto aquí, ahí queda. Entonces aquí tengo esta altura, y aquí voy midiendo, tengo las velocidades. Bueno, vamos a ver. Entonces lo que estoy haciendo, ¿qué quiere decir? Mire, cuando yo hago un aforo, tenemos que ver o calcular o medir las velocidades a diferentes profundidades de h. Aquí, por ejemplo, aquí y aquí así. Entonces debo saber a qué alturas debo tomar esto, ¿no es cierto? Entonces, según la normativa internacional, por lo general, en los aforos tengo que hacer lo siguiente. Cuando voy introduciendo el molinete, desde la parte exterior hasta la parte del flujo internamente, entonces dice que ubique, por ejemplo, la primera, que ubique, dice a 0.2 de h, a 0.2 de h, es decir, al 20%, luego al 40%, y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta el 0.80%, hasta acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo que velocidad en este punto a 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, ¿sí? A 0.80 de h. Entonces, ustedes van a ver, en cada punto las velocidades son diferentes. Este es más pequeñito, un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Y dice muy bien, cuando ya llego a la superficie, no tengo que hacer a punto, digamos, acá en la parte superficial, sino que debo hacer, dice que debo hacer a punto 0.8 de h. ¿Sí? Punto 0.8. ¿Sí? A punto 0.8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué a punto 0.8? Porque cuando yo tengo una hélice, la hélice está así, ¿no? Esa es la hélice la que va a estar moviéndose, ¿no es cierto? Aquí está el eje. Y en función de esto, el agua viene, en este caso, el agua viene, y esto ¿qué va a hacer? Le va a hacer mover a la hélice. Y va a estar, en este caso, ¿qué es mover el hélice? Va a dar, aquí está, ¿no es cierto?